Saludos a todos, bienvenidos. Gracias por apoyar siempre este canal y los videos que publicamos. Y este es un tema que muy poco se conoció, principalmente cuando sucedió este hecho. Lastimosamente, el Estado salvadoreño, bajo el gobierno de Salvador Sánchez Serén del FMLN, liquidó, prácticamente se quedó ya sin reservas de oro, vendiendo pues en última instancia lo poco que se había mantenido para esa época. Pero intentaré reconstruir un poco el tema para darle un contexto un poco más amplio para poder conocer las reservas de oro del Estado salvadoreño. Como todos saben, este metal precioso es un activo, el principal para resguardo, como reservas estratégicas de los gobiernos, desde potencias grandes como Estados Unidos, China y hasta países pequeños como El Salvador. Aunque hay un segundo factor, que para reservas estratégicas también se utilizan monedas fuertes. En el caso más utilizado, más generalizado, el dólar estadounidense, el euro, entre otras que también han cobrado bastante auge en las últimas décadas. Pero aún con eso, el oro sigue siendo por excelencia el activo de resguardo para acumular la riqueza de los países. Tanto así que hasta la actualidad hay bóvedas enormes, llenas, repletas de lingotes de oro. Y aunque información oficial del Estado salvadoreño no hay en abundancia, desde los años 70 se sabía que se tenía reservas de oro valoradas aproximadamente en 168 millones y para 1974 se aumentó sustancialmente en los años siguientes. Por ejemplo, un par de años después se estima que ya se tenía en resguardo 175 millones de dólares, obviamente en tasa de conversión. Y en las siguientes 2 décadas aumentaron de forma constante, nada despreciable para un país pequeño como El Salvador, que pues también tuvo su época de minería de oro, de la cual lastimosamente tampoco quedó mucho en resguardo o en reservas estratégicas. Ya desde el año 2000, El Salvador reportaba 14.5 toneladas de oro de forma bastante sostenida a lo largo de varios años, aunque lastimosamente sobre las ventas no existe información oficial. Posiblemente se hizo 1, 2, 3, no se sabe cuántas, pero se terminó liquidando la reserva estratégica, como decía, en el gobierno de Sánchez Serén. Pero no fue hasta el año 2005 cuando comenzó una reducción muy marcada y comenzó a conocerse. Esto coincide con la baja de los precios del oro, pero no hay que comprenderlo de manera errónea, ya que una baja del precio es común en la economía, pero el oro ha demostrado su fortaleza al paso de los siglos. Entre el año 2000 y 2012 el oro vivió una convulsión de precios bastante interesante. Desde el 2000 costaba apenas unos $270 la onza, porque el mundo venía de los años 90 con estabilidad económica, confianza en el dólar y bancos centrales y mucha gente que comenzó a vender oro. Tras los atentados de septiembre del 2001 y la crisis financiera del 2008, la gente comenzó de nuevo a verlo como un refugio seguro, lo que elevó su precio de lo que había caído. Así pasó de menos de $300 en 2001 a casi $1.900 para el 2011, un récord histórico en ese momento. Pero, de nuevo, para el 2012 comenzó nuevamente un descenso, una caída porque la economía mundial mostraba señales de recuperación y la Reserva Federal de los Estados Unidos anunció políticas de estímulo que fortalecieron el dólar estadounidense y, como le explicaba, este también había cobrado mucho valor como reserva estratégico de muchos países después del oro. En este caso, varios inversionistas empezaron a vender sus reservas de oro. Pero, de nuevo, recuerde que los inversionistas viven de eso, de comprar y vender cosas, en este caso el oro, para sacar ganancias. Y en ese momento, la combinación de confianza de los mercados, menor miedo a crisis y un dólar más fuerte, provocó que el metal amarillo cayera en su precio otra vez. Pero una baja en el precio no significaba que el oro ya no servía o que debía liquidarse como riqueza. Esa es una concepción completamente errada. Pero de nuevo, vamos al Banco Central de Reserva de El Salvador, porque el país arrastraba un déficit de orden de un menos 4% del PIB entre el 2014 y el 2015, con un nivel de deuda pública bastante elevado y el gobierno tenía que recurrir a préstamos internos y externos para poder cubrir el gasto corriente y servicio de deuda. Recuerde que después que fue dolarizado el Estado ya no pudo emitir su propia moneda y simplemente quedó a manos de las deudas. A inicios del 2015 se hablaba de atrasos en pagos a proveedores del Estado y presión en la caja fiscal, aunque el BCR declaró que la venta del oro no fue para financiar gasto público, sino una decisión de gestión de reservas internacionales, algo como diversificar activos y
reducir riesgos por la volatilidad del oro. Era un argumento demasiado débil, absurdo. Recordemos que el año 2015 fue el más sangriento a manos de las pandillas. Todo estaba plenamente hundido y el Estado no era la excepción. Económicamente, en seguridad, en inversión, nada funcionaba en el país. Entonces, el gobierno de Salvador Sánchez Serén ordenó al Banco Central de Reserva para marzo del 2015 una de las operaciones más polémicas y curiosamente poco conocidas, quizá porque la gente se enfocaba más en los muertos que en las cuestiones económicas y en los movimientos del Estado. La transacción financiera se ordenó la venta de 5.4 toneladas de oro, equivalente entre el 80 y el 90% de las reservas que quedaban en ese momento, y se redujo a prácticamente el mínimo de las reservas de oro de El Salvador. Podría decirse que se quedó absolutamente sin nada el Estado salvadoreño. Más o menos le quedaba 1 tonelada y algunas onzas por ahí, pero incluso de eso no se sabe qué pasó. Pero esto dejó al Estado con un patrimonio metálico desaparecido, simbólico, nulo para lo que había llegado a ser en las décadas pasadas, ya que el oro siempre representaba un símbolo de riqueza para todas las naciones. La transacción, esta venta se valoró en unos 206 millones de dólares y se realizó en medio de una coyuntura internacional completamente desfavorable, ya que el oro se encontraba en plena fase de caída de precios tras el desplome que había iniciado en el 2012, lo que implicó un costo de oportunidad millonario para las finanzas públicas. El oro se vendió a un precio muy bajo, ni siquiera se esperó a que se recuperara el precio para poder por lo menos sacar una mayor partida o alguna ganancia. Todo lo contrario, se vendió con la caída, es decir, se vendió barato. Pero lo más llamativo fue el silencio del gobierno. Mientras que el BCR hablaba de diversificación de activos, el gobierno guardó discreción sobre el trasfondo de la venta, obviamente, no les convenía. Y no explicó por qué liquidó y en el punto más bajo del ciclo, ni respondió a las sospechas que la medida buscaba aliviar la presión de liquidez del Estado con el déficit crónico y la deuda creciente. Es decir, que les hacía falta dinero y tenían que hacerlo bastante rápido. Y obviamente pues vieron en esas reservas de oro una manera bastante práctica de hacerse con efectivo. Posteriormente se supo que el argumento oficial fue que el oro representaba un activo con poca rentabilidad y alta volatilidad, por lo que lo cambiaron por instrumentos más líquidos y estables. Es decir, lo vendieron en dólares. Y así, la excusa oficial fue que se vendió el oro porque tenían que reducir los riesgos para el Estado. Qué argumento tan moderno, tan rebuscado, algo sofisticado. Se escuchaba medianamente técnico, cambiar el activo que ha protegido la riqueza de naciones por siglos, porque claro, ¿quién necesitaba siglos de estabilidad que hace representar el oro y lo sigue representando en la actualidad? Un valor seguro cuando puedes tener papeles, dólares verdes, que eso sí los podía gastar en... Aunque obviamente todo eso depende también de las economías, de la reserva, porque ningún activo es 100% seguro. Vender oro en medio de su caída no fue solo una mala idea. Fue un acto de fe ciega en el que el mundo funcionaría como ellos pensaban, ¿no? Con las patas. Mientras el país perdía decenas de millones de dólares, que podrían haber sido un colchón histórico, ¿no? Pero claro, la palabra diversificación sonaba muy elegante, científica, técnica, aunque en la práctica fue un gesto de confianza ciega, improvisación y urgencia de liquidez. Aunque Sánchez Serén y su ministro de Economía nunca reconocieron las fuertes presiones por el gasto social, el incremento de la violencia desmesurada, descontrolada, el año 2015, con meses de docenas de muertos, y una economía con un bajo crecimiento de menos 2%. No se habló públicamente de la emergencia de caja. En ese momento, por el ambiente fiscal que era muy tenso, la agencia de noticias Reuters dijo que el empobrecido El Salvador fue el único que vendió oro en marzo, mientras que Turquía, Bielorrusia, Kazajistán y Rusia, entre otros, lejos de vender, aumentaron sus reservas. Todo esto según datos publicados por el Fondo Monetario Internacional. Y es entendible, porque si el precio bajaba, era mejor crecer, comprar más activos, en este caso oro, que sabes que va a subir de precio en los próximos años, y pues no venderlo, ¿no?
Pero uno de los afines al partido del FMLN, el economista César Villalona, fue uno de los defensores de tal decisión a cargo del gobierno de Sánchez Serén, argumentando que fue una decisión financiera estratégica y no una medida desesperada. Villalona apoyó que se transformara un activo que llamaban volátil, que esa palabra no le cabe al oro, y decía que en ese momento tenía que pasar a uno más estable, en ese caso el dólar, pero no, el dólar era para gastárselo. Y por ello invirtieron los recursos obtenidos en un portafolio denominado dólares que cubriera la reserva de liquidez del BCR. El portafolio consistió en inversiones en papeles comerciales emitidos por bancos, certificados de depósito de bancos, depósitos a plazos y papel comercial. Según Villalona, esta operación fortaleció la estabilidad de los activos de cobertura del BCR, le dio liquidez y la sostenibilidad financiera que necesitaba. Además, señalaba que el BCR había determinado que si el precio del oro caía por debajo de $1,100, hubiese tenido que colocar deuda por alrededor de 36 millones para evitar una baja en la reserva de liquidez. Y si el precio bajaba de 930, la reserva tenía que disminuir en 60.2 millones. Por lo tanto, decían ellos que la venta del oro fue una medida preventiva para proteger la estabilidad financiera del país. Pero todo esto deja más claro que el gobierno estaba ya al filo de la navaja en varios temas macroeconómicos. En resumen, Villalona justificaba la venta del oro como una decisión técnica del BCR para diversificar y así proteger la estabilidad, en contraste con las críticas de los que consideraban que esta venta era una medida completamente desesperada por tener dinero líquido. Lo más revelador fue que el gobierno del izquierdista Salvador Sánchez Serén logró en esas fechas, en ese mismo contexto, la luz verde para que la Asamblea le diera paso a emitir bonos por $900 millones, con los que buscaba salir a flote de su desajuste presupuestario, para también financiar planes de seguridad que eran urgentes, ya que las pandillas estaban ganando la batalla y los tenían contra la pared. Ahora, si hacemos el comparativo, sucediendo lo obvio, es decir, que el oro se recuperaría con el precio, entre marzo del 2015 y la actualidad, la decisión de Salvador Sánchez Serén de vender 5.4 toneladas de oro por $206 millones, a aquel precio el BCR justificó la venta, pues obviamente para proveerse de liquidez. Pero hoy, para finales del 2025, con esas mismas toneladas se tendría un valor cercano a los $600 millones, es decir, casi 3 veces del valor de lo que lo vendieron en el 2015. Y tenía que esperar algunos años. Esto deja en evidencia que conservar el oro habría proporcionado al país un colchón financiero sólido, un seguro tangible frente a crisis internacionales, fluctuaciones económicas, cumpliendo la función de la riqueza del Estado en escenarios de incertidumbre. La venta además se realizó justo cuando el precio estaba muy bajo, tras la caída global que había comenzado en el 2012, lo que resalta que mantenerlo hubiese sido lo más prudente y también rentable para la estabilidad económica de El Salvador. Y así, en un gesto que todavía duele bastante repasarlo, El Salvador vendió 5.4 toneladas de su oro, liquidando casi por completo dicho activo, convirtiendo en un instante un seguro histórico de décadas que se había resguardado en apenas $206 millones, cuyo destino del dinero nadie parece saber o nadie lo explicó. Más bien intentaron justificar nada más la venta. Un país hundido en la pobreza, en la muerte, la delincuencia, con cada día más urgente necesidades de recursos para proteger a su gente y sostener la economía, decidió desprenderse del metal que durante siglos ha sido el refugio por excelencia de los estados frente a las crisis. El oro se esfumó, el dinero también desapareció y el pueblo pues siguió pagando impuestos, las cuentas de toda esa mala gestión sin que nadie pues explicara de una manera mucho más puntual todo este caso que sucedió en el 2015. El profe Salvador Sánchez Serén cerró su mandato con un récord que nadie quiere ostentar. La economía sin corregir, los homicidios por las nubes, un país cada vez más hundido en la violencia y la pobreza, y cuando todo se fue por la borda en la política, con él y su partido, simplemente empaquetó su salida y se buscó asilo en Nicaragua, dejando atrás todos los problemas en los que él se vio involucrado y el desastre que quedaba en este país. Y para poner la guinda de lo absurdo, aquel oro que debía haber sido la reserva estratégica que protegiera al Estado, también se evaporó. Una especie de legado triple, oscuro, ausencia, desastre y desaparición. Pero la conclusión final es suya.
¿Qué sabía de este tema? Hay muy poca información. Esta es como una reconstrucción histórica para saber más o menos qué es lo que ha ocurrido. Deje su comentario. Muchísimas gracias a los que siempre están apoyando este canal y sus videos, a los que están suscritos y siempre están pues dando like a los videos. Cuídense mucho, nos vemos. Hasta la próxima.